¿Quieres saber cómo juega el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone más allá de su famoso "hoy los muchachos estuvieron bárbaros"? Quédate que te lo cuento. Muy buenas a todos, hoy toca analizar al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y como siempre empezamos con el 11 tipo o el 11 digamos ideal que sacaría el Atlético de Madrid en base a lo que ha alineado el técnico y a lo que creo que sería el mejor equipo posible dentro de las ideas del Cholo Simeone y lo que suele alinear. En portería, por supuesto, Jan Oblak, aquí no hay debate, que además está haciendo una muy buena temporada. En el lateral derecho, Marcos Llorente, igual que Oblak, un jugador vital y que está haciendo un gran año. En los centrales, Jiménez empezó lesionado, pero a la que se ha recuperado, ahí está el tío inamovible en defensa y liderando la zaga. El otro central que le acompaña, que hay más dudas, aunque sí es cierto que quizá la mejor opción a mí me parece Janko. Creo que a Janko lo moveré de lateral izquierdo, básicamente porque Ruggeri no está convenciendo ahí, Javi Galán tampoco, por lo tanto me parece la mejor opción. Y pondría de central a Robin Lenormand. El Lenglet me parece una opción más para entrar en la rotación, que de hecho es lo que está sucediendo, aunque por ejemplo fue titular en el derby, pero como digo, por las bajas en defensa. En el centro del campo, pareja de pivotes que ahora mismo está siendo también intocable. Pablo Barrios, jugador que incluso está llegando a llamar a la puerta de la selección, veremos si no acaba entrando en el Mundial, la verdad es que está haciendo méritos para ello. El otro pivote, Coque, y su apellido no puede ir mejor, la verdad, para este caso, Resurrección. Es un jugador que prácticamente ya no contaba con minutos, no tenía relevancia en este Atleti, más allá de que por supuesto es una leyenda del club. Y ahora la verdad es que está siendo clave para el Atlético y es el que mueve los hilos en el centro del campo. En banda izquierda pondríamos a Alex Baena, un jugador que tiene que ir cogiendo más protagonismo porque para eso se le trajo, para eso lleva el 10 en la espalda. Y en la banda derecha a Giuliano Simeone, un jugador que está sorprendiendo y es una revelación como uno de los mejores jugadores de la liga, me atrevería a decir. Creo que está siendo clave en el Atlético de Madrid y pese a muchas críticas que recibe, incluso de la propia afición rojiblanca, para mí está siendo un jugador estelar para el Atlético de Madrid. En la punta de ataque, dos delanteros, Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Sí es cierto que Griezmann, al igual que Coque, que empezó siendo suplente, está ganando importancia, pero creo que para los partidos grandes el Cholo apostaría por estos dos, más que nada porque se complementan mejor y porque Griezmann es un tipo de delantero muy similar a lo que ya ofrece Julián Álvarez, y Julián es intocable, es uno de los mejores jugadores del mundo sin lugar a dudas. En la rotación del equipo también entran jugadores como Thiago Almada, que tienen que ir creciendo, pero que aporta desde el banquillo, al igual que jugadores como Nico González, que este sí que está teniendo más impacto en el juego cuando entra, o jugadores como Nahuel Molina, que entran desde el banquillo. Este sí que es muy criticado, el jorobado, pero bueno, también sirve para dar descanso a Llorente o para ajustar al equipo e incluso poner 5 defensas cuando así considera que lo necesita el Cholo. Pese a que el dibujo inicial es un 4-4-2, cuando el Atlético de Madrid tiene el balón, toma formas diferentes según también la zona del campo por la que se muevan. Cuando salen desde atrás, el equipo se mueve en un 2-3-4-1, con los dos centrales como primera línea, después una línea con los laterales y con Coque. Coque es el pivote que más viene a recibir, está siendo el organizador del equipo y lo está haciendo muy bien. Por delante tendríamos a Barrios y a Julián Álvarez, que retrasa su posición desde delantero. El tío es tan bueno que baja a recibir el balón a cualquier zona del campo porque es que es la estrella del equipo. Y hace línea ahí con Barrios como si fuera un 4-3-3 y fueran los interiores. Por supuesto, después en las bandas, tanto Baena, que sí es verdad que se cierra un poquito más hacia adentro para salir a pierna natural, porque es más un centrocampista que un extremo, y en la banda derecha, Giuliano Simeone. En punta de ataque quedaría un único jugador, que sería Sorloth. Pero después la cosa cambia cuando el equipo sube ya de la zona de salida hacia más arriba en el campo,
Ahí Pablo Barrios hace una cosa que es bastante llamativa, que es que hace triángulo con Llorente y Simeone, siendo él el que se va por fuera, y Llorente tiene que meterse hacia adentro, incluso a zona de media puntas. Entonces pasa a ser Llorente el que hace línea con Julián Álvarez, mientras que Barrios coge sitio de casi lateral, porque por delante sigue teniendo, por supuesto, al correcaminos Giuliano Simeone. Para defender, el Atlético de Madrid sí que usa más este 4-4-2, sobre todo cuando va a presionar en bloque alto, aunque el bloque alto del Atlético de Madrid no es una presión súper adelantada, sino que espera un poquito más, y como por ejemplo veíamos en el Athletic, que los extremos subían a apoyar al delantero en la presión, al delantero en la presión, aquí no sucede eso, son Julián y Sorloth la primera línea, y los centrocampistas tienen el apoyo de los extremos, entonces se ve más claro ese 4-4-2. En bloque medio lo mismo, funcionan en un 4-4-2 muy posicional, en el que tratan de cerrar líneas, y en bloque bajo sí que a veces el equipo cambia, y aquí vemos a Giuliano Simeone retrasar su posición hasta la de como un carrilero para ayudar a Marcos Llorente, sobre todo cuando por la banda izquierda tienen el rival un jugador muy peligroso. Pasó por ejemplo en el derby para tapar las subidas de Vinicius, pero pasa en más partidos, y Giuliano apoya muchísimo a Llorente ahí, como digo, haciendo pues que el Atlético de Madrid tenga una defensa de 5 por detrás de 3 centrocampistas que sean los pivotes más el otro extremo, el izquierdo, Baena, pues supondríamos, y por delante Sorloth y Julián. El estilo de Diego Pablo Simeone, el cholismo, un año sin Champions, otro... No, eso no. El estilo de Diego Pablo Simeone ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Al principio veíamos que era un equipo que jugaba muchísimo a fútbol directo, y ha ido evolucionando con los años, y ahora vemos a un Atlético de Madrid mucho más combinativo. Sí es cierto que la esencia del equipo sigue siendo ser un equipo aguerrido, fuerte, cerrar líneas, reagruparse y usar el contraataque como arma principal. Eso no ha cambiado, pero es cierto que ante su potencial goleador y los jugadores de talla mundial que tiene, si los rivales le encierran atrás, como pasó por ejemplo en el partido contra el Levante, y le ha pasado más veces este año al Atlético de Madrid, pues tiene que tratar de mejorar en el juego posicional, en ataques organizados, combinativos, y es algo en lo que el equipo del Cholo ha mejorado mucho y ha evolucionado, como digo, en los últimos años. El estilo del equipo con balón no prioriza los pases cortos, a diferencia de, por ejemplo, como vimos en el Athletic Club. De hecho, es el equipo que más pases largos completa con éxito. Sin embargo, la aparición de Koke de nuevo en el 11 inicial ha hecho que el equipo tenga la capacidad de darle más pausa al juego, gracias a Koke, cuando así lo necesita. Y de hecho, pues en salida de balón, Koke se acerca mucho y las centrales se abren para dar opciones a Oblak. Y aunque no siempre salen por abajo, porque es cierto que Oblak golpea arriba muchas veces en busca de... Tienes esa ventaja de tener a una torre como lo es Sorloth, para que te baje cualquier balón, y ese recurso lo utilizan mucho también. Por ejemplo, el Janko es un futbolista que tiene buen golpeo largo y que muchas veces recibe, y es él el que hace un envío largo hacia arriba. Pero como digo, pues tienen varias opciones en esa salida, y Koke les ha aportado pues esa posibilidad de controlar más el balón y jugar más pausado. Cuando avanzan hacia zona de construcción, lo que hace el Atlético de Madrid normalmente es buscar las bandas. El equipo es un puñal por las bandas, especialmente por la derecha, donde está Giuliano Simeone, que está intratable. El tío es un correcaminos y parece que además no se cansa nunca. Llega siempre a línea de fondo, y ahí es donde el Atlético de Madrid, cuando llega al último tercio, suele aprovechar para centrar balones al área. Acumulan mucha gente dentro del área, y sobre todo busca la cabeza de jugadores como Sorloth, ¿no? Que es su mejor arma para rematar esos centros. Sin balón, este Atleti presiona en un bloque medio alto, es decir, no llega a presionar la salida del rival muy arriba, pero sí que tiene el bloque, pues eso, adelantado medianamente para empezar a presionar una vez el rival avanza hacia su posición. Entonces hacen una presión posicional más que a hombre, normalmente la hacen así zonal, en la que pues van saltando al jugador que intenta superar líneas
pues los jugadores más cercanos, dependiendo de por qué zona del campo entren. Entonces es como una manera de esperar al rival, atraerlo hacia ti, y una vez llega hacia las zonas donde al Atleti le interesa robar el balón, pues ahí es donde trabajan como los que más para apretar. Hacen un trabajo enorme de basculación y también de presión tras pérdida sobre todo, aunque es cierto que esa presión tras pérdida la hace el jugador más cercano mientras el resto se reagrupa, ¿no? Porque lo importante siempre en el dibujo de Diego Pablo Simeone es no perder la forma defensiva. En las transiciones, el equipo, como decía, cuando pierde el balón, la transición de ataque a defensa, la primera presión que hacen en los primeros segundos es muy intensa del jugador o de los dos jugadores que están más cerca del balón para tratar de recuperarlo lo antes posible, pero es cierto que pasados esos segundos el equipo hace un repliegue intenso, no hacia atrás, ¿vale? El repliegue no implica que tú te metas en la cueva y vayas a defender tu portería inmediatamente, sino que es un repliegue hacia esa posición, hacia ese bloque medio alto que tienen. Entonces lo que hacen es guardar sus líneas para evitar que el rival encuentre pases filtrados rápido a la contra. En la transición de defensa-ataque, es decir, cuando el Atlético de Madrid recupera el balón, lo que suelen hacer es buscar a sus organizadores. Coque o Julián son los que mueven mejor el balón, los líderes en este sentido, y son los que le dan sentido a los contraataques. Siempre lo que hacen cuando recuperan es verticalidad, mirada fija en la portería rival y tratar de salir para sorprender al contraataque lo antes posible y lo más rápido que puedan. Como digo, lo hacen de varias maneras, o buscando, si recuperan muy abajo, buscan a Coque para que sea el que lance la contra desde atrás, si no, buscan a un Julián que siempre está listo para venir a recibir, y tienen otra opción que es buscar balón largo a Sorloth, y el tío que es capaz de bajarte hasta una lavadora, pues te la baja y a partir de ahí empiezan a jugar. A balón parado, el equipo, ofensivamente hablando, no tienen unas jugadas de córner especialmente marcadas, al menos no las marcan con señas que sean visibles para los espectadores. No sé si tienen algún modo de proceder así más secreto para saber qué jugada hacer o no, pero no, lo que está claro es que siempre el especialista es Julián Álvarez, lo pone tanto abierto como cerrado, es decir, desde los dos lados. Y lo que sí es también seguro es que con Jiménez en el campo el balón busca su cabeza. Esto es así, es de los mejores rematadores del equipo y suele ser el objetivo de esos centros de Julián. Coque también se acerca a recibir a la contra porque la verdad es que no tienen una zona fija a la que centrar, sino que tanto la ponen a la corta como te pueden meter el balón al segundo palo como al primero. Entonces a veces es Coque el que recibe y que luego centra él mismo para despistar un poco a la defensa. Para defender los corners utilizan un marcaje mixto, es decir, dejan a unos jugadores en zona y otros marcando a los jugadores rivales que entran. Normalmente Jiménez cubre la zona central del área pequeña, dejan a otro jugador que tenga potencial aéreo y que pueda rematar balones, le dejan defendiendo la zona del punto de penalti, y Sorloth normalmente defiende en la zona del primer palo. Julián es el que suele tapar un posible pase a la corta. Los automatismos, esos mecanismos de movimiento que el equipo ya ha interiorizado y que le salen de manera automática en los partidos, son en este caso en el Atlético de Madrid, pues lo primero, como decía, esa caída de Pablo Barrios a la banda derecha, que es clave para ser letales en esa zona derecha, es por donde el Atlético de Madrid más ataca y por donde sin duda hace más daño y vienen más goles para el equipo. También la profundidad por las bandas. En la izquierda la suele dar el que juegue de lateral izquierdo, sobre todo si es un jugador más ofensivo como Javi Galán o incluso Ruggeri, porque el extremo izquierdo suele ser Alex Baena. Sin embargo, cuando Nico González, si está jugando en la izquierda, pues al jugar a su pierna natural, pues, siendo el zurdo, pues es él el que da esa profundidad. Entonces lo que tratan de hacer es combinar laterales si son defensivos con extremos ofensivos, o si jugadores que suelen ir por dentro, pues que estén respaldados por laterales o jugadores de banda que sí vayan por fuera. En el caso de la banda derecha, Giuliano es un tío que va pegado a la banda, entonces Llorente va un poco más por dentro. Entonces combinan ese tipo de cosas para tratar de hacer daño por las bandas. Otro automatismo, esto es más individual. Julián Álvarez
cae siempre a recibir. El tío, yo creo que, no sé si tan claro, pero Simeone le da muchísima libertad seguro, porque el tío se mueve por todas las zonas del campo y como para no, es que sinceramente Julián es un jugador que podría jugar de cualquier posición y seguiría siendo top mundial. En defensa, otro automatismo que tiene el equipo, aparte del repliegue intenso que todos los jugadores, según llegan al Atlético de Madrid, ya lo interiorizan a las órdenes del Cholo, es que los extremos ayudan muchísimo a sus laterales. Como decía antes, Giuliano es el que más lo hace, metiéndose casi como carrilero derecho, pero sucede en las dos bandas. Si el extremo del equipo rival es muy peligroso, los jugadores del Atlético no se libran de esfuerzos y bajan a ayudar. El Atlético de Madrid tuvo un comienzo de liga muy malo. La verdad es que la afición ya estaba bastante pesimista por lo que se estaba viendo del equipo en las primeras jornadas en las que el equipo no arrancaba, pese a la gran inversión en fichajes que se había hecho en verano, pero la verdad es que han conseguido remontar. El Cholo parece que dio con la tecla y ya están otra vez a 4 puntos del líder, del Real Madrid. Creo que esta situación al principio se produjo porque el Atlético de Madrid tenía muchas caras nuevas y es cierto que cuando esto sucede, cuando cambias tanto los jugadores de la plantilla, hay que encontrar la forma de combinarlos mejor, de que se adapten y de que todos puedan aportar a lo que es el sistema del Cholo. Además, esto con el Cholo sucede más porque es un entrenador que pide unas cosas muy características al equipo, una forma de jugar muy característica, que si tú llegas nuevo ahí, pues al principio a lo mejor es fácil estar como un pulpo en un garaje, ¿no? Entonces tienen que encontrarse y creo que ahora mismo lo han hecho, han encontrado la forma de combinar, han hecho sociedades, digamos que el equipo tiene más química y eso se está viendo también, porque el Cholo ha encontrado que la mejor manera de jugar es ese 4-4-2 de partida y está sabiendo cómo explotar las bandas y ser rápidos en los contraataques. Una de las debilidades del equipo es que ha encajado 7 goles a balón parado esta temporada y eso es algo preocupante para un equipo que normalmente en esa faceta suele ser fuerte. En cambio, en el aspecto positivo de este equipo como fortaleza, pues ese ataque por las bandas que es muy bueno y es uno de los mejores contraataques de la liga sin lugar a dudas, quizás solo por debajo del Villarreal, con permiso de Marcelino, ¿no? Pero la verdad es que el contraataque del Atleti es muy bueno y hace bastante daño a los rivales. En estos primeros 13 partidos, el Atlético de Madrid tiene una diferencia de goles de más 14, con 25 goles a favor y 11 en contra. Es el equipo que menos goles ha recibido, empatado con el Villarreal. Y en todas las estadísticas ofensivas, o en casi todas, suelen estar los terceros, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. A nivel defensivo, esa solidez está siendo clave para el equipo, ya que entre Oblak y Musso, los porteros del Atlético de Madrid son los que menos paradas han hecho de toda la liga, con 24. Esto no habla mal de los porteros y de Jan Oblak, por supuesto, que está incluso haciendo paradas de mucho mérito y salvadoras en varias ocasiones, sino que habla de que es que simplemente no tienen trabajo porque sus defensas se lo quitan. Entonces el Atlético de Madrid permite muy pocos disparos, de hecho es el equipo que menos disparos a puerta recibe de toda la liga, con 34. Además, ha mantenido su portería imbatida, es decir, sin recibir gol, en 5 ocasiones esta temporada, siendo el tercer mejor equipo en esta estadística de toda la liga. Entre los jugadores clave de este Atlético de Madrid en este inicio de temporada, por supuesto destacamos a Jan Oblak, que ha vuelto a su mejor nivel y que nunca dejó de ser un gran portero, pero es cierto que ha hecho menos ruido otras temporadas, quizá porque no le tiraban tanto o porque sus paradas no son tan estéticas y visuales como las de otros porteros, pero la verdad es que este año está haciendo paradas que incluso le han dado puntos al Atlético de Madrid en momentos puntuales y está demostrando que sigue siendo el gran escudo del Atleti. Como no, vamos a mencionar a Julián Álvarez, uno de los mejores jugadores del mundo, ahora mismo el máximo goleador del Atleti con 7 goles, y también es un tío que asiste, que crea juego, que tira las faltas, que pone los corners, es que es un jugador total y es que la verdad es que no sé qué haría el Atleti sin él y es un futbolista que veremos si no acaba saliendo del Atleti, pero es un jugador increíble. El que menos papeletas tenía para salir entre estos jugadores es quizá el que más lo merece, Giuliano Simeone, incluso criticado por su afición, pero siempre respondiendo. La verdad es que su entrega no se puede negociar, pero es que además no es solo este jugador que simplemente se lo deja todo por el escudo, es que además es un jugador que está siendo regateador, que está
que está teniendo muchísima profundidad, que está llegando a línea de fondo, que está dando asistencias, es el máximo asistente del equipo con 4, y es que ha desatascado un montón de partidos para el Atleti este año. Cuando el equipo no encontraba la manera de hacer gol, siempre respondía el bueno de Giuliano, que está justificando el estar en el Atlético de Madrid, respondiendo ante los críticos que dicen que solo está ahí por el hecho de llevar el apellido Simeone. Y esta sí que es la gran sorpresa, porque ya no se le tenía en cuenta Jorge Resurrección Coque, un jugador que siempre ha sido muy criticado, pero que siempre ha cumplido muy bien su papel, siempre ha sido un centrocampista muy capaz de organizar. Es cierto que sí, vale, es verdad, es una carreta y cuando el equipo tiene que bajar a defender en velocidad, pues no llega, no está el típico meme este de ahí va Coque a la contra y es una tortuga. Aún sí, perfectamente, no es pero es que a Coque no le puedes pedir algo que no es. No le puedes pedir ahora con los años que tiene que corra que corra más rápido que el resto. Y sigue siendo un jugador que no corre como más que el resto, pero sí corre como el que más de distancia recorrida, no en velocidad, pero sí en cuanto a metros recorridos, ¿no? El esfuerzo no se le puede negar, y además es que ahora mismo está capitaneando el centro del campo, siendo el líder del equipo y distribuyendo todas las contras y siendo capaz de tener el control del centro del campo y manejar el tiempo, los tiempos de si necesitan más pausa o más velocidad. Finalmente, como en cada vídeo, cierro con el pronóstico, mi pronóstico en este caso, de cómo creo que quedarán en Liga. Para el Atlético de Madrid, mi predicción es que no pasarán de esa tercera posición. Creo que, bueno, esto lógicamente me puedo equivocar y a lo mejor pincha al Barça o Real Madrid y puede meterse en una segunda posición. Desde luego que ganando el título de Liga no les veo, sí peleándolo, si siguen en esta dinámica, ¿por qué no? Pero creo que todavía les falta mucho para competir con Real Madrid y Barcelona. No lo veo tan claro. Y bueno, sí que veo que pueden hacer cosas grandes en Copa o incluso a ver hasta dónde llegan en Champions, ¿no? El Atleti al final es un equipo al que siempre tiene opciones de ganar todos los partidos, es difícil de competir contra ellos y es un rival duro y tienen mucho talento y calidad. Pero es cierto que yo no les veo más allá de esa tercera plaza y de llegando a Champions League. Quién sabe si este puede ser un paso para que el año que viene se pueda dar, aunque para mi gusto el ciclo de Diego Pablo Simeone no va a dar muchos más frutos en forma de títulos. Hasta aquí mi análisis de cómo juega el Atlético de Madrid en esta temporada 2025-2026 de la Liga. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.